esta hora, mis hermanos, toca pasar por los diezmos y ofrendas. Y como siempre estamos recomendando que tomar la distancia, porque es muy, muy importante la distancia, para que podamos seguir siendo librados de esa pandemia que anda. Ustedes saben que ahorita las emergencias ahí en México, tanto en El Paso como en todas las fronteras, se está poniendo activo todo porque la pandemia está subiendo mucho. Al igual que nos ponen en mente de que tengamos cuidado cuando vamos a México, porque ya se está poniendo la restricción de que el que va a México lo van a poner en cuarentena. Así que tengamos cuidado para que, si no tenemos que ir a México, no hay que ir a México. Mantengámonos aquí a salvo. Primeramente Dios es nuestra fortaleza, pero hay que tener cuidado. Muy bien. También queremos decirle en cuanto a la distancia, a pasar uno y luego guardar la distancia para que vayan pasando, saliendo así y darle la vuelta así. ¿Ok? Yo no sé si habrá video de... No hay video. Entonces pueden ir pasando, mis hermanos. Vamos a tener una palabra de oración, por lo digamos ofrenda y van a pasar. Padre nuestro, que su morada es en la altura de los cielos, Señor, nuevamente aclamamos a su santo nombre para alabarle y para darle honra a su nombre. Para pedir, Señor, también que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser recibidos y que bendiga, Señor, a cada hogar aquí presente. Padre, que alabemos su nombre porque usted es nuestra fortaleza, usted es todo para nosotros. Ayúdenos a ser dadores alegres para honrar su nombre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y empezamos. En esta mañana la lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis 20, 10 y del 10 nos brincamos al 14. Apocalipsis 20, 10 y 14. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
muerte segunda. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Yo los invito a que nos pongamos de rodillas para orar, mis hermanos. Los que puedan. Padre nuestro que morades en la altura de los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, esta mañana estamos agradecidos porque usted viene pronto a esta tierra, Señor. Pedimos que en esta mañana, Padre, dirija este sermón que va a ser predicado, que bendiga a nuestro hermano Ezequiel, y que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, pueda abrirnos el oído para escuchar palabras suyas, Padre. Bendíganos a todos en este día, bendiga a todos los que estén mirando en las redes sociales, y que donde estemos, Padre, la palabra de Dios, que es como una espada, penetre en nuestras vidas, y podamos tener un mensaje, Padre, positivo para que nuestra vida pueda seguir adelante, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana. Bendíganos a todos. En el nombre de mi Señor Jesucristo se lo rogamos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Qué gusto verlos en esta mañana de sábado hermosa. Al llegar miré muy pocos carros, dije, bueno, no hay mucha gente, pero me da gusto ver un buen grupo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que a pesar de lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, Dios pone en nosotros el deseo de venir a la casa de Dios. Amén. Y eso es lo más maravilloso, hermanos. Hoy en día muchos de nosotros nos cuidamos y decimos, no voy a ir a la iglesia porque me puedo contagiar. Pero sí vamos al trabajo, pero sí vamos a la tienda. Y ponemos prioridades, primero eso y después Dios. Pero nuestra prioridad debe ser ¿quién? Dios, ¿verdad? Así que me da gusto que ustedes estén aquí. Y los que no vinieron, pues si nos miran desde casa, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Sé que se está transmitiendo a través de Facebook también, así que bienvenidos a nuestros hermanos que nos miran del otro lado en sus teléfonos celulares, en sus tabletas o en sus Smart TVs, ¿verdad? Porque hoy sí, ahora ya tenemos las famosas Smart TV que ya lo puedes ver allí. Así que bienvenido cada uno de ustedes. Y en esta mañana es un gozo para mí impartir el Evangelio, impartir la palabra de Dios. Muchos de nosotros pensábamos o pensamos que Jesús solamente nosotros lo podíamos encontrar en el Nuevo Testamento. Hay muchos hoy en día que dicen que el Antiguo Testamento ya no existe, ya fue invalidado. Pero nosotros en esta mañana vamos a encontrar que toda la Biblia nos habla de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿El Antiguo Testamento habla de Jesús? Queridos hermanos, el Antiguo Testamento es el que habla más, podemos decir tal vez, de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo nosotros podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia nos va a contestar en esta mañana, y para eso, queridos hermanos, yo voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Bueno, San Juan habla de Jesús, entonces no va a ser el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento lo que nos va a hablar de Jesús. Bueno, vamos a ver qué dice San Juan. San Juan capítulo 5. Y nos vamos a poner en el versículo 39. San Juan capítulo 5. Y vamos a empezar nuestra lectura en el capítulo 39. ¿Ya lo tienen?
voy a invitarlos a que inclinen sus rostros para tener una palabra de oración. Cariñoso Salvador que moras en el cielo, en esta mañana, oh Dios, te alabamos y glorificamos. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar para poder adorarte. En esta hora, oh Dios, venimos hasta tu trono. Hemos venido con el único propósito de encontrarte a ti. Y en esta hora, oh Dios, en mi persona, lo que quiero hacer es exaltar tu nombre. Amén. Señor, en esta hora, danos sabiduría de lo alto y permite que cada uno de los que estamos aquí podamos tener una mente abierta para poder entender tu palabra. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad, ¿qué? Las escrituras. Porque en ellas, Porque a vosotros os parece que en ellas, dice, tener la vida eterna. tenéis la vida eterna y ellas son Las que dan testimonio. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Jesús está hablando allí. Y Jesús está diciendo, escudriñad las escrituras porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Pero yo quiero preguntar a ustedes, ¿de qué escrituras se estaba refiriendo Jesús? De toda la escritura. En ese momento, cuando Jesús está hablando estas palabras, el Nuevo Testamento no existía. Porque Jesús estaba aquí. Y el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Entonces, ¿a qué escritura se está refiriendo Jesús? Al Antiguo Testamento. La lección pasada habló acerca de un tema importante. En la lección tocó de las escrituras, ¿verdad? De cómo nosotros podemos enseñar a otros y cómo nosotros podemos aprender, porque la lección de este trimestre está hablando acerca de la educación. Así que de las escrituras a las cuales Jesús se estaba refiriendo era lo que se conocía en aquel tiempo como la Torá. ¿Y cuál era la Torá? La ley de Moisés. ¿Y cuál era la ley de Moisés? La ley de Moisés eran los 5 primeros libros. ¿Cuáles son esos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús le dice a los que estaban escuchando allí en ese momento, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Así que en el santuario, queridos hermanos, cuando Moisés puso leyes, ¿a quién se exaltaba? A Cristo. El cordero que se mataba cada día en el sacrificio matutino y vespertino, ¿a quién representaba? A Cristo. A Cristo. Qué interesante, ¿no es cierto? Darnos cuenta que la Biblia, en sí toda la Biblia y el Antiguo Testamento habla de Jesús. El versículo 46 dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, ¿qué dice el versículo 46? ¿Está conmigo o no? Sí. ¿Qué dice? Porque de mí, ¿qué? Porque si creyeres a Moisés, Me creerías a mí porque de mí escribió él. Ah, interesante. ¿De quién escribió Moisés? Moisés escribió las leyes ahí para que el pueblo fuera importante. ¿O de quién estaba escribiendo Moisés en la ley? Estaba escribiendo de Jesús. Porque Jesús dice, si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Porque Moisés escribió de mí en la ley, en la Torá que ustedes tienen y que dicen conocer tanto, en verdad no lo conocen porque no saben quién soy. Qué importante, ¿no es cierto? Entender que Moisés escribió ¿de quién? De Jesús. Vamos a Lucas, ahí atrásito, en el capítulo 24, el último capítulo de Lucas. Y vamos a leer los versículos 25 en adelante.
Mire lo que dice Lucas 24, 25 en adelante, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Dijimos? 5. Bueno, en realidad Moisés escribió ¿cuántos? Muy bien, hermana, está en lo correcto. Moisés escribió 6 libros. Porque escribió el Pentateuco, pero también escribió el libro de Job. Y el libro de Job, hermanos, es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Lo sabían ustedes? Fue el primer libro escrito por Moisés. La hermana White dice en el comentario bíblico adventista que cuando Moisés estaba en Madián como pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, Dios lo iluminó y escribió el libro de Job. El libro de Job es tan antiguo que los traductores, los eruditos, cuando fueron se me fue la palabra, a traducir el libro de Job, era tan antiguo el idioma que dejaron algunos capítulos sin traducir, porque no entendían el idioma con el cual se había escrito el libro de Job. El libro de Job tiene un lenguaje muy arcaico, y algunos versículos capítulos, prácticamente fueron dejados sin traducir porque no entendían el libro. Así que nos damos cuenta que Moisés escribió también el libro de Job. Y aquí nosotros nos damos cuenta que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de quién, lo que de él decía, lo que de Jesús decía. ¿En dónde? ¿Qué dice la lectura? En todas las escrituras. Así que ¿de quién hablan las escrituras? De Jesús. De Jesús. ¿Y qué de los salmos? ¿Será que los salmos hablan de Jesús? Sí. Miren, versículo 44 dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso darnos cuenta que toda la Biblia, queridos hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de los libros de la Biblia hablan de quién? De Jesús. Saben que yo en un tiempo creí que el Antiguo Testamento hablaba de Dios, que el centro era Dios, el Padre. El Nuevo Testamento, el centro era Jesús. Y el Espíritu Santo, claro, en medio de ellos. Eso era lo que yo entendía antes, porque no había escudriñado, porque no había profundizado, hermanos, en la Biblia. Pero ahora me doy cuenta que toda la Escritura, en específico, habla de Jesús. Claro, se menciona a Dios el Padre, al Espíritu Santo, pero el centro de la Escritura es Cristo Jesús. Amén. No puede ir separado el Padre y el Espíritu Santo, todo va junto, pero el centro en sí de la Biblia es Cristo Jesús. Amén. Y qué maravilloso, hermanos, que en toda la Escritura nosotros encontramos historias que nos muestran a Jesús haciendo todo por nosotros. Qué maravilloso es darnos cuenta que en toda la Biblia nosotros encontramos esas historias plasmadas que nosotros vemos como historias, pero que apuntan a Cristo Jesús. Y viendo esto, primeramente el marco que nosotros queríamos mostrar en este momento era que toda la Escritura habla de Jesús. Ahora vamos a ver una historia y ustedes me dicen si habla de Jesús o no. Vamos a ir al primer libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, y vamos a ir al capítulo 14. En este libro se habla de una rebelión de un personaje, ¿verdad? La rebelión de un hijo contra el padre. ¿Ya saben la historia?
¿O no han leído esa parte? Exacto. ¿Quién era el hijo? Absalón. ¿Y quién era el padre? David. Y aquí en estos capítulos de la Biblia se desarrolla esta historia, pero yo quiero que pongan atención en el versículo 25 del capítulo 14. Y miren lo que dice. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Era un hombre, ¿qué cosa? Según la palabra, según la escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Que no había en todo Israel ninguno tan alabado como ¿quién? Como Absalón. En pocas palabras, en este ser no había defecto. En este ser no había nada malo. Era perfecto, hermoso. ¿Le dice algo eso, hermanos? Físicamente, hermano. Físicamente, ¿a quién se parece? De acuerdo a la Biblia. Ah, qué bien. Y eso lo vamos a ver en un momento. Y ustedes me pueden decir, bueno, el hermano Ezequiel está inventando. ¿Cómo es posible que Absalón? Seguimos leyendo. Ahora vamos al versículo, al capítulo 15. Ahí mismo, versículo 1 en adelante dice. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a abrir el panorama un poco más de lo que Absalón era. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Saben, hermanos, que lo que pasaba en aquel tiempo, lo que Absalón está haciendo, eso lo podía hacer únicamente ¿quién? El rey. El rey era el único que tenía hombres, que tenía jinetes, que corrían delante de él. Y aquí lo está haciendo ¿quién? El príncipe. ¿Qué es lo que está haciendo Absalón? Está tratando de usurpar el lugar del trono. Y se levantaba Absalón de mañana, versículo 2, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué está haciendo Absalón, hermanos? Usurpando. Miren, Absalón dice, ¿saben qué? Ustedes se miran muy buenas personas, ustedes se miran que hacen muy bien las cosas, pero sus problemas no son bien juzgados. Sus pleitos no van a tener quien los mire, porque el rey no está aplicando bien las leyes. Si ustedes me pusieran a mí por rey, yo sí les haría justicia. Es lo que dice el versículo siguiente. Miren lo que dice. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo sí les haría justicia. ¿Qué se está poniendo en tela de juicio? La ley. Absalón está diciendo, el rey no sabe gobernar. El rey no sabe aplicar bien las leyes. Pero pónganme a mí por rey, que yo sí las voy a aplicar bien. Que la ley que yo voy a poner va a ser una ley justa, correcta. ¿Qué fue lo que decía Satanás? ¿Con qué argumento Satanás hizo caer a los ángeles en el cielo? Que Dios era injusto. Que su ley era una ley difícil de guardar. Que su ley no se podía guardar. Por lo tanto, si él llegara a ser Dios, él iba a poner leyes justas. ¿Cierto o no es cierto? Absalón aquí está representando ¿a quién? A Lucifer. Qué interesante la Biblia, ¿no es cierto? Son historias. Nosotros leemos la Biblia como historias, porque esa es una historia, la historia de David y Absalón. Cómo el hijo se vuelve en contra del padre.
queriendo usurpar el reino. Muchas veces nosotros lo hemos leído como una historia y se lo hemos presentado a nuestros hijos como historia. Y sí, es bonito, son historias que podemos extraer de ahí nosotros grandes enseñanzas, pero no solamente son historias comunes, sino son historias que van más allá, que representan algo más profundo, hermano, de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Versículo 5: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Miren, este hombre era un hombre muy carismático, igual que Lucifer. Y dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así que robaba Absalón el corazón ¿de qué? De Israel. ¿Qué hizo Lucifer? Robó los ángeles del cielo. Y hoy en día Lucifer le roba el corazón de los hombres que quieren ir a Dios, que quieren pertenecer a Dios, pero Satanás los roba. Qué historias que nosotros encontramos, hermanos, en la Biblia, extraordinarias. Ahora, después que Absalón hizo esto y que robó el corazón de todo Israel e Israel se fue detrás de él, ¿qué hizo David? ¿Será que David se quedó allí en Jerusalén y dijo, bueno, desde aquí vamos a pelear, desde aquí vamos a hacer la guerra, ahora sí, si viene Absalón, aquí lo vamos a destruir? Eso fue lo que hizo David. ¿Saben la historia? ¿Qué hizo David? Ahora, ahí mismo, ahora el versículo 14 del versículo 15, miren lo que dice. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos, ¿y qué? Y huyamos. Qué interesante, hermanos. ¿Por qué David huyó de la ciudad? ¿Por qué, si David era el rey, por qué razón David decidió huir? ¿Saben que David no quería que su ciudad fuera una ciudad donde murieran personas? Y por esa razón David decidió levantarse de su trono y huir. La sierva de Dios dice en el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo La rebelión de Absalón, que es lo que estamos estudiando, y ella dice que David dijo: yo no voy a permitir que mi ciudad se manche de sangre. Así que por esa razón David decidió levantarse de su trono y huir. Y se fue de la ciudad. Ahora, cuando David huyó, hermanos, aparentemente David huyó solo. David fue desterrado, porque el versículo 19 dice: y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. En pocas palabras, David salió huyendo, desterrado de su lugar, de su trono. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón David huyó? Dijimos, porque David no quería que su ciudad se manchara de sangre, y por esa razón, por salvar a los ciudadanos de la ciudad, David decidió huir e irse de la ciudad, dejar el trono. El versículo 25 dice: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Miren, cuando David huyó, cuando David fue desterrado, aparentemente solo, aparentemente olvidado de la presencia de Dios. ¿Por qué razón olvidado de la presencia de Dios? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios.
Y cuando David va huyendo, los sacerdotes que estaban en ese momento en Israel, dice la Biblia que iban detrás de David con el arca, cargándolo. Cuando David vio, dice la hermana Juan, que cuando David vio que los sacerdotes venían con el arca, él se sintió aliviado, primeramente. Se sintió tranquilo, porque sabía que la presencia de Dios iba a ir con él. Pero después, dice la hermana Juan, que él pensó y dijo, no, esto no está bien. Porque nosotros sabemos que el arca del pacto, de la única manera que podía ser movida, era cuando Dios daba la orden y cuando Dios estaba de acuerdo de que el arca se debía mover. Pero en esta ocasión Dios no dio la orden de que el arca se moviera. Así que cuando David piensa esto y dice, no, esto no está bien, porque Dios no ha dado la orden. Así que Dios le dice a sus sacerdotes, regresen el arca a Jerusalén, porque allí debe permanecer. Y aparentemente David huye, es desterrado de su ciudad, de su trono, aparentemente solo y sin la presencia de Dios. Así que David va huyendo, es desterrado de su ciudad, y el versículo 6 dice, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Yo les pregunto, hermanos, ¿hubo alguien mucho más adelante que también dijo, Señor, aquí estoy? Padre, aquí estoy. Si es necesario que pase esta copa sobre mí, que se haga tu voluntad y no qué, y no la mía. ¿Quién fue? Jesús. Así que ya vimos nosotros que el personaje de Absalón representa ¿a quién? A Lucifer. Y aquí nosotros estamos viendo otro personaje en la historia que es David. ¿Y a quién representa David? A Jesús. Así que en esta historia nosotros estamos encontrando que hay una guerra, que hay un conflicto, pero esta guerra no solamente se desarrolló en Israel, sino que esta guerra se desarrolla, hermanos, a nivel universal. Este es un conflicto cósmico, va más allá de una simple guerra que hubo en Israel en ese momento porque alguien quería usurpar el trono. Esto a nosotros nos muestra que hay una guerra, que hay un conflicto cósmico entre ¿quién? Entre Dios y su enemigo. Y lo estamos viendo ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Toda la Biblia habla de Jesús. Y qué maravilloso darnos cuenta, queridos hermanos, que estas historias que fueron escritas para que nosotros podamos extraer algo maravilloso para nuestra vida, es una historia que nos muestra que hay un gran conflicto en el universo. Ahora, nosotros nos damos cuenta en esta historia que David huye, aparentemente alejado de la presencia de Dios, porque el versículo 29 dice, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David huyó solo, sin la presencia de Dios aparentemente. Y el versículo 30 dice, ¿cuál fue la travesía que David pasó? ¿Por dónde huyó? El versículo 30 dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué David iba llorando mientras subía la cuesta de los olivos? ¿Será que David iba llorando porque había perdido el trono? ¿Será que David iba llorando porque lo habían desterrado de su ciudad? No, hermanos. David iba llorando porque esto representaba algo, dijimos. Y miren lo que dice la hermana White en este libro que les estoy comentando. Página 792 del libro de Patriarcas y Profetas. Ella nos amplía un poco más este versículo, del versículo 30 del capítulo
15 del segundo libro de Samuel, y ella dice: con humildad y dolor, David salió por la puerta de Jerusalén, alejado de su trono, de su palacio y del arca de Dios, por la insurrección de su hijo amado. El pueblo le seguía en larga y triste procesión como un séquito fúnebre. Al ver a su rey fugitivo y a sí misma desterrada y abandonada por el arca de Dios, le pareció el futuro oscuro y cargado de terror y negros presentimientos. David subió la cuesta de las olivas y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Es el versículo que acabamos de leer. Dice: también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando, así como subían. Con este rayo de luz en las tinieblas, el rey y su séquito continuaron su marcha y descendieron por la ladera oriental del monte de los olivos a través de un desierto rocalloso y desolado, pasando por quebradas salvajes y a lo largo de senderos pedregosos y escarpados en dirección del Jordán. Hubo alguien que pasó esta misma caminata muchos años más adelante. ¿Por dónde creen ustedes que Jesús caminó la vía dolorosa? Es el mismo camino, la misma travesía que David está haciendo en su huida por ser desterrado de su trono. Esa misma travesía Jesús lo caminó muchos años más adelante. Y se dice: ¿cómo es posible eso? ¿Será que el hermano nos está diciendo la verdad? Miren, vamos al libro de Salmos. Dijimos que los salmos hablan ¿de quién? De Jesús. Y yo les voy a demostrar aquí en Salmos de que esta historia se refleja en Jesús. El capítulo 41, y vamos a empezar en el versículo 1. No sé si vamos bien con el tiempo. El capítulo 41 y el versículo 1 en adelante. Pero antes de leer Salmos, yo quiero decirles a ustedes: David tenía un consejero sumamente importante para él. Si ustedes saben la historia, el nombre de su consejero, uno de sus consejeros, era Achitofel o Aitofel. ¿Habían oído hablar de él? ¿De Aitofel? Era un consejero real que David tenía. Era su brazo derecho de David. Pero ese consejero de David lo traicionó. Se volcó al otro bando. Y antes de ir a Salmo, vamos para que ustedes miren ahí al segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, para que no perdamos el hilo de la historia. Ahora, en el capítulo 17, ahí nosotros encontramos, y el versículo 23, miren lo que dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Así que nos damos cuenta que David tiene un consejero. David tiene un hombre de confianza. David tiene un hombre que le cuenta todas las cosas y que ese hombre lo aconseja en los momentos difíciles. Pero ese hombre, en este momento difícil de David, se le volcó. Se le puso en contra y se fue con Absalón, al bando de Absalón. Y cuando estaba con el usurpador del trono, le dio un consejo. El consejo era de que fuera detrás de David, y antes de que cruzara el Jordán, él podía matarlo. Pero el consejo que Achitofel dio no se le tomó en cuenta. Así que por esa razón, cuando él vio que su consejo no se tomó en cuenta, él se fue e hizo lo que acabamos de leer en el versículo 23 del capítulo 17. Así que él se ahorcó. Y en Salmos 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová.
Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿Quién está hablando aquí? David, ¿verdad? Y David está diciendo que había pecado, que salvara su alma porque había pecado. Fíjense, aquí nosotros nos damos cuenta que este salmo se refiere a David. Y continúa diciendo, y si vienen a verme, hablan mentira, y su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Ahora, el versículo 9 es el importante. Miren lo que dice. Y aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Y quién era este hombre? ¿A quién se estaba refiriendo David? A su consejero. A su consejero real, a Ahitofel. Ahora, los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de los salmos, han llegado a la conclusión de que este salmo que David escribió se refiere también no solamente a David, sino a Jesús. Porque Jesús también hubo alguien que lo traicionó. Y para eso vamos al capítulo 13 de San Juan. Y en el versículo 18. Miren lo que dice. San Juan 13, 18. La palabra de Dios dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla ¿la qué? La escritura. Para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Así que nosotros nos damos cuenta que esta historia de Absalón y de David representa, hermanos, la gran controversia que hoy se está librando en el universo. Más bien en nuestro planeta. Hay un hombre, hay un ser, hay un personaje que quiere adoración, que pide adoración, pero que no la merece. Y hay un ser que pide adoración y que sí merece la adoración del mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ese personaje merece la adoración? ¿Y quién es ese personaje? Cristo. Ese personaje es Cristo, que merece nuestra adoración. Amén. ¿Por qué razón? Porque dio su vida por nosotros Por dos razones. y nos creó Exacto. la creación. Dos razones sumamente importantes que Él merece nuestra adoración. Número uno, Por creación, porque fuimos creados a semejanza de Él, porque fuimos hechos a su imagen. Esa es una razón sumamente importante por la cual nosotros debemos adorarlo. Nosotros debemos venerarlo. Nosotros debemos rendirnos a Él. Amén. Y hay una segunda razón por la cual Él merece nuestra adoración. Porque nos redimió. Amén. Por adoración, perdón, por creación y por redención. Dios merece toda nuestra adoración. Amén. amén. Pero este ser que quiere usurpar el lugar, que quiere usurpar el trono, pide adoración. ¿Por qué razón? No hay razón alguna. No hay ninguna razón por la cual nosotros debemos adorarlo, por la cual nosotros debamos inclinarnos a Él. Pero sin embargo, Él quiere usurpar el trono.
¿Había alguna razón por la que Absalón debería ser adorado? No. No hubo. Pero sin embargo el pueblo de Israel le rindió su adoración, se fue detrás de él. Hoy en día el mundo se va detrás de Absalón, detrás de Lucifer. No merece adoración, pero sin embargo el mundo lo adora. El que merece adoración no es adorado, no es venerado, es Cristo Jesús. Amén. Ahora, queridos hermanos, después de esto, de al ver esta historia, ¿será que Absalón fue destruido? No. Sí. Sí, Sí. fue destruido. Hubo una guerra. Si ustedes leen la historia, hubo una guerra, se levantó una guerra, y la guerra no fue en la ciudad, no fue en Jerusalén, fue fuera de la ciudad, porque dijimos que David quiso preservar a su pueblo. Qué maravilloso, hermanos, conectar todo esto. Jesús dejó el trono después de la caída del pecado. ¿Dejó el trono, sí o no? Fue desterrado aparentemente del cielo, sin la presencia de Dios, aparentemente. Vino a este mundo, sufrió lo mismo que David sufrió, caminó la vía dolorosa para llegar a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario morir por ti y por mí. ¿Por qué razón Jesús vino a morir? Por causa del pecado, por causa de la rebelión. Jesús vino a este mundo porque no quería que en el cielo hubiera más muerte. Y por esa razón Jesús vino a este mundo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Nosotros lo vemos aquí en los evangelios en San Juan. Vino a este mundo y Él vino a destruir al que tenía el imperio de este mundo, al imperio de la muerte. Así que nosotros nos damos cuenta que al final de todo, Absalón fue destruido, y en el capítulo 18, de ahí del segundo libro de Samuel, nos damos cuenta, en el versículo 17 dice: y tomando después a Absalón, a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y le levantaron sobre él un montón de piedras, de grandes piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. ¿Saben qué significaba esto? En Israel, cuando alguien moría y le amontonaban piedras sobre la tumba, representaba que nunca más, para siempre, sería recordado. Nunca más sería recordado. Eso es lo que representaba el montón de piedras encima de la tumba. Y Absalón, después de ser muerto, dice que fue enterrado y le pusieron un montón de piedras. ¿Fue destruido para siempre Absalón? Sí. Yo pregunto, ¿el enemigo de Dios, el enemigo de los hijos de Dios, será destruido al final de todo? Sí. Amén. Será destruido, hermanos, para siempre. ¿Y dónde lo encontramos nosotros? Vamos a la Biblia, en el libro de Isaías, y vamos a ir al capítulo 14. Es un capítulo que habla precisamente de este ser. Isaías capítulo 14. Y vamos a ponernos en los capítulos del 12 en adelante. Isaías 14, versículos 12 en adelante dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué quiso hacer Absalón? Usurpar el lugar, usurpar el trono. Quiso sentarse en el trono para reinar, para gobernar. Pero ¿qué fue? ¿Qué pasó con él después? Fue destruido, fue acabado.
Y su memoria dice que no se recordará más para siempre. Así que nosotros nos damos cuenta que este ser quiso ser igual a Dios. Se quiso sentar en el trono. Él dijo, me sentaré en el trono y a los lados del norte y ahí voy a gobernar. Pero Dios dijo no, eso no pasará. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice Lucifer. ¿Pero qué dice Dios? ¿Ahí vas a estar? No. Versículo 15. Mas tú, derribado eres al Seol, a los lados del abismo. ¿Saben qué significa esta palabra en el hebreo? Abismo en el griego significa sepultura, significa tumba. Lo mismo que pasó con Absalón, ¿verdad? Dice, se inclinarán hacia ti todos los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? No habrá memoria para él. Y los versículos 19 dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto aullado. Y el versículo 20, hay una promesa extraordinaria para nosotros, hermanos. Dice, no serás contado con ellos en la sepultura. Es decir, lo que Dios está diciendo a través del profeta, no serás recordado para siempre. No habrá memoria de ti, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Ahora yo pregunto, ¿será destruido al final Lucifer? Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Porque al final de todo, el que nos acusa será destruido para siempre. Ah, hermanos, qué historia tan maravillosa nosotros encontramos en la Biblia. Me llena al darme cuenta, hermanos, que al estudiar la Biblia nosotros podemos encontrar historias extraordinarias de esperanza para nosotros. Historias que nos muestran que al final de todo habrá un rey que gobernará y que destruirá para siempre el imperio de la muerte. ¿Quieres estar allí? ¿De qué bando quieres ser? ¿Quieres ser del bando de Absalón o quieres ser del bando de David? Espero que todos nosotros queramos ser del bando de David, del que prevalece, del que gana la guerra, del que gana la batalla, del que regresa al trono y se le restituye. Esta historia es extraordinaria, hermanos, porque refleja lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Porque refleja lo que Jesús hará por nosotros. Porque después de todo nos damos cuenta que David regresa a la ciudad, a Jerusalén, a la ciudad santa, y es puesto en su trono, es puesto en su lugar nuevamente. Jesús, cuando vino a este mundo, vino a morir por nosotros y murió en la cruz del Calvario, y gracias a eso nosotros somos salvos. Amén. Pero en el libro de Hechos nosotros encontramos que Jesús regresa a la ciudad. Qué extraordinario, hermanos. Jesús regresa a la ciudad y nuevamente es coronado como Señor de señores en el cielo. Amén. Después Jesús vendrá por nosotros nuevamente y juntos reinaremos con Él para siempre. Amén. Qué maravilloso es darnos cuenta, hermanos, que al final de todos, como decía la lectura bíblica, la muerte dejará de existir. Ya no habrá memoria del acusador. Será lanzado fuera el gran acusador de nuestros hermanos. Y no habrá memoria de él. Qué maravilloso será vivir en un mundo, hermanos, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde todo es hermoso. Donde no tenemos que vivir con estas máscaras puestas, ¿no es cierto? Qué difícil es vivir así. Donde no habrá una pandemia como esto,
Porque al final de todo, cuando Jesús venga, hará nuevas todas las cosas. Mi deseo y oración es que cada uno de nosotros podamos ir con Jesús. Que cada uno de nosotros estemos en el bando de Cristo Jesús. Y así cada uno de nosotros podamos ser restaurados y llevados nuevamente a la ciudad de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a leer el último himno, el 312. El 312. ¿Cuántos estamos listos, hermanos? Ojalá que cada uno de nosotros podamos ponernos a meditar en esto. ¿Te hayas listo para el gran fallo del tribunal? Que cada uno de nosotros podamos prepararnos para ese gran día y así poder estar en aquel día glorioso que oremos. Cariñoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de ella podemos extraer una esperanza maravillosa, Señor. Porque en ella podemos encontrar que si la escudriñamos, podemos encontrar a Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Padre Celestial, en esta hora te suplicamos que derrames tu Espíritu sobre nosotros. Que cada uno de nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos y podamos demostrarlo con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Llévanos a casa con tu bendición y con la seguridad de que irás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.